Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy, en este jueves 16 de junio, nuevamente con ustedes en este programa Compartiendo Vida. Y ya cumplimos 27 años, así que fue otro cumpleaños más para anotar. 27 años transmitiendo en esta maravillosa radio este programa, Compartiendo Vida. Es mi deseo, amigo o amiga, que el sol brille siempre cálido y fraterno en cada uno de ustedes, que la lluvia caiga suavemente entre sus campos y que el camino salga al encuentro de cada uno de ustedes, que el viento siempre esté detrás de ustedes y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios los sostenga con el puño de su mano. Amén, amén, amén. Y gracias a Sandra, que está ahí en el estudio, yo estoy transmitiendo desde acá, desde Villa Devoto, del pasaje Padre Fay al 2800, enfrente la capilla de los hermanos corazonistas del Sagrado Corazón de Jesús, a la vuelta San Rafael Arcángel y a la vuelta el colegio donde estudié, San Rafael Arcángel. Así que bueno, gracias a Sandra, gracias al Padre que también me permitió, y hoy vamos a hablar sobre un pensador espectacular, Blaise Pascal. Así como venimos hablando de distintas personalidades del mundo o de la historia, hoy preparé algo sobre Blaise Pascal, el pensador sensible. Ustedes saben que Blaise Pascal representa la conjunción de los máximos logros del pensamiento científico, de la construcción mística y del modo de amar del siglo XVII. Nació en Francia en 1623, murió en 1660. Su singular biografía y algunos aspectos de su enorme obra científica, literaria, filosófica y teológica o mística, uno se siente rebasado por la enormidad y diversidad de su producción. Nació en Clermont, Francia. A la edad de 4 años, tras la muerte de su madre, su padre Etienne lo llevó a París, donde recibió educación. Mudó a Rouen la familia en el año 1639 y ahí Pascal persiguió los intereses científicos que lo habían ocupado en París. Ustedes saben que se lo considera un niño pródigo, ya que publicó un tratado sobre las secciones cónicas que maravilló a la comunidad científica solo cuando tenía 16 años. Pascal experimentó lo que ha llamado su primera conversión, en la que llegó a tomar mucho más en serio su fe católica. Tuvo una salud muy endeble a lo largo de toda su vida y murió a los 39 años de edad. Hacia el final de su tiempo se propuso escribir una defensa de la fe cristiana, partiendo no de argumentos lógicos y la razón, sino de sus observaciones de la moral y la historia para apelar al corazón y a la experiencia personal. Falleció antes de terminarlo, pero los fragmentos preparativos fueron publicados como pensamientos. Y ahí analiza varias paradojas filosóficas. El infinito y la nada, la fe y la razón, el alma,
la materia, la vida y la muerte, que no lleva a conclusiones definitivas aparte de la humildad, la ignorancia y la gracia. Ya que el corazón tiene razones que la razón ignora. ¿Cuántas veces habremos escuchado esas frases, no? ¿Cuántas veces si no sabíamos quién la había dicho? 18 cartas publicó, 18 cartas provinciales. Se publicaron entre 1656 y 1657. El seudónimo de Luis de Montalte. Las mismas indignaron al rey Luis XIV y el rey ordenó la destrucción y quema de la obra. La última carta de Pascal del año 1657 desafió al mismo Papa y provocó que Alejandro VII condenase la obra. Sin embargo, todas esas medidas no impidieron que todos los eruditos de Francia las leyeran, e incluso el propio Papa, mientras se oponía públicamente a ellos. Pero el Papa fue persuadido por algunos argumentos de Pascal. Condenó la laxitud moral en la Iglesia y ordenó la revisión de los textos casuíticos unos años más tarde. Y aparte de la influencia que tuvo en el ámbito de la teología, las letras provinciales se hicieron muy populares como obra literaria, y el uso del humor, la ironía y la sátira en sus argumentos hicieron de las obras un objeto de consumo público. Fue alabada por muchos autores. Además, Pascal hizo grandes contribuciones a las matemáticas y la ciencia. La Unidad Internacional de Presión lleva su nombre. Sus contribuciones científicas incluyen estudios de la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos, la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío, y la construcción de la primera calculadora mecánica. Pascal creó la llamada apuesta de Pascal, un argumento de probabilidad a favor de la existencia de Dios. El argumento es este: si apuestas a que Dios existe, y si existe te ganas el cielo. Si resulta que no existe, no pierdes nada. Si apuestas a que Dios no existe y no existe, no ganas nada. Si resultara ser que sí existe, recibes la condenación. No cabe duda, amigo o amiga, de que fue muy difícil para los pensadores antes del siglo XX y todavía en la primera mitad de este, el poder pensar sin Dios, sin incluirlo. Fue matemático, físico, filósofo y teólogo, padre de las computadoras. En el campo de la teoría de la probabilidad fue su contribución más influyente. Muchas se aplicaron a los juegos de azar, pero hoy es extremadamente importante en el campo de la economía y en especial en el de la ciencia actuarial. Escribió pensamientos bajo el título de Pensamientos sobre la religión y otros asuntos. Los familiares y amigos de Blaise Pascal publicaron póstumamente en 1669 los apuntes, anotaciones y reflexiones que el gran filósofo y matemático francés había escrito o dictado en los últimos años de su vida, en su mayor parte con miras a la composición de una apología del cristianismo que había proyectado ya
en 1656. Pensamientos de Pascal son una de las obras maestras de la literatura especulativa francesa. Documentan la vida espiritual de Pascal durante aquellos años y constituyen, al mismo tiempo, el más alto testimonio de su pensamiento filosófico y religioso y de su sugestiva personalidad. Y él lo que se propuso, que esa apología no iba a ir dirigida a los teólogos, ni a los doctos, sino a la gente común, a los laicos, a los hombres de mundo y especialmente a los que el trato del mundo había alejado de la fe, los libertinos, a los indiferentes, a los incrédulos, porque Blas deseaba sacudir su indiferencia y conducirlos a plantear el problema de Dios y a sentir la necesidad de profundizar en él. Y se proponía, al mismo tiempo, restaurar en los espíritus el vivo sentido y el verdadero significado de la religión cristiana, tal y como el propio Pascal la concebía. Tal visión queda compendiada esencialmente en los dogmas del pecado original y de la redención, de la impotencia de la naturaleza y de la gracia. Para Pascal se puede llegar a un conocimiento seguro y eficaz de Dios, no por las vías puramente especulativas de la filosofía o de la teología racional, sino solo por las específicamente cristianas del reconocimiento de la impotencia y de la miseria humana, y de la necesidad que tenemos de un mediador divino. Se propuso seguir en esa apología del cristianismo, y así fue que una famosa metáfora del hombre como caña pensante. El hombre es solamente una caña, dice, la cosa más frágil de la naturaleza, pero una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un soplo de viento o una gota de agua bastan para destruirlo. Pero incluso cuando el universo lo aplastase, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata. Porque sabe que muere y lo que el universo tiene de ventaja sobre él, mientras que el universo no sabe nada de eso. Y en la misma línea se encuentra otro conocido pasaje. En cuanto al espacio, el universo me comprende y devora como un punto, pero por el pensamiento soy yo el que comprende el universo. Hermoso todo esto. Vamos a seguir. Tiene frases hermosas. Tiene muchísimas frases que nos llevan a vivir una espiritualidad muy, pero muy grande. En el corazón del hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este hueco, amigo, amiga, este agujero no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Esto es FM 105.1, radio de la Parroquia María Madre del Redentor, acompañándote en este jueves 16 de junio en este programa,
compartiendo vida. Ya volvemos. Seguimos en Compartiendo Vida, hablando de este sabio hombre, ¿no? Decía, no solamente no conocemos a Dios más que a través de Jesucristo, sino que sin Jesucristo no nos conocemos a nosotros mismos. Solo en Jesucristo conocemos la vida, la muerte. Fuera de Jesucristo no sabemos lo que es nuestra vida ni nuestra muerte, ni lo que es Dios, ni lo que somos nosotros mismos. Impresionante. El último paso de la razón está en reconocer que hay una infinidad de cosas que la superan. Ella es muy débil si no llega a conocer esto, pues si las cosas naturales la superan, ¿qué no habrá que decir de las sobrenaturales? Y no hay nada tan conforme a la razón como esta orientación. Pascal, un hombre de hace 300 años, laico, convertido, no quería renunciar a la razón. Como dice Pascal, los hombres desprecian la religión, le tienen miedo y miedo de que sea verdadera. Para curar esto es preciso comenzar por probar que la religión no es nada contraria a la razón, que es venerable, digna de respeto, volverla enseguida amable, hacer desear a los buenos que sea verdadera y después demostrar que es verdadera. Probar que la religión cristiana, la verdad cristiana es razonable, no contraría la razón. La grandeza del hombre está en reconocerse miserable, porque un árbol no se reconoce miserable. Y la grandeza del hombre consiste en que se trascienda infinitamente a sí mismo, más de Dios que de agua en cada gota de agua. ¿Qué quimera es, pues, el hombre? ¿Qué novedad, qué monstruo, qué caos, qué sujeto de contradicciones, qué prodigio? Juez de todas las cosas, imbécil, gusano de la tierra, depositario de la verdad, cloaca de incertidumbre y de error, gloria y excrescencia del universo. ¿Quién desenredará este embrollo? Conozcan, pues, soberbios, qué paradojas son para ustedes mismos. Humíllense, razón impotente, cállense, naturaleza imbécil, aprendan que el hombre supera infinitamente al hombre y escuchen de vuestro maestro vuestra condición verdadera que ustedes ignoran. Escuchen a Dios. Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Qué impresionante, ¿no? La justicia sobre la fuerza es la impotencia, la fuerza sin justicia es tiranía. Toda religión que no afirme que Dios está oculto no es verdadera.
esta me encanta. Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. El reposo absoluto es la muerte. El hombre tiene ilusiones como el pájaro tiene alas. Y eso es lo que ellos sostiene. Impresionante, ¿no? Escribir de esta forma un matemático en esta conversión, este hombre que realmente, si uno lee los pensamientos, en realidad es maravilloso. En una parte él va a contraponer el Dios cristiano al Dios de los filósofos y de los sabios, como Aristóteles y Descartes, ¿no? Autor del orden cósmico y de las verdades geométricas. Y frente a ello, el Dios cristiano es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Jesucristo, que procuró la redención de la humanidad y prometió la vida eterna. Él trata de reconquistar con una espiritualidad nueva el catolicismo post-tridentino, el sentido vivo, el sentido originario de la cruz de Cristo como había sido sentida y celebrada por San Pablo. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los elegidos potencia de Dios y sabiduría de Dios. Y en esta adhesión a los temas de San Pablo y San Agustín, de esos grandes hombres, grandes santos también, saca inspiración y fuerza para seguir escribiendo, para escribir sus páginas, para escribir esas páginas conmovidas, esas páginas puras, sobre todo aquel misterio de Jesús, donde supo elevarse por la meditación de los textos evangélicos hasta un coloquio interior con Cristo de singular potencia religiosa y poética. La unidad del pensamiento y del corazón que nos eleva por completo a una esfera de superior espiritualidad. Impresionante. Nunca vivimos realmente, sino que esperamos vivir, alucinados por la esperanza de ser felices algún día, y es inevitable que no lo seamos nunca. No poseemos la verdad ni el bien nada más que en parte y mezclados con la falsedad y con el mal. Para Pascal no existe el bien y el mal como un todo, sino que ambas forman el todo. El hombre tiene ilusiones como el pájaro ala. Las ilusiones nos mantienen, amigo, amiga, en el camino, y es importante actualizar y recrearlas. El espíritu cree naturalmente y la voluntad naturalmente ama. De modo que, a falta de objetos verdaderos, es preciso apegarse a los falsos. Esto es cuando hablamos de los apegos, de los objetos, o de cosas, situaciones, que a veces no son las que necesitamos, que ya pasaron. Para Pascal, el hombre es un ser complejo, es un ser contradictorio. Y de eso vamos a hablar, sobre las contradicciones. De qué
le sirve, decía, de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. A fuerza de hablar de amor, uno llega a enamorarse. ¿Puede haber algo más ridículo que la pretensión de que un hombre tenga derecho a matarme porque habita al otro lado del agua y su príncipe tiene una querella con el mío aunque yo no la tenga con él? Y acá se refiere a la guerra como uno de los grandes o más grandes males de la humanidad. A fuerza de hablar de amor, uno llega a enamorarse. A fuerza de hablar de Cristo, uno llega a ser cristiano. Leemos demasiado deprisa o demasiado despacio. No entendemos nada. Fíjense en ustedes, buscando la parte o el asunto exacto que necesita cada cosa, o que necesitan todas las cosas. Las religiones es preciso ser sinceros, verdaderos paganos, verdaderos judíos y verdaderos cristianos. Y esto nos habla de la importancia de la tolerancia y convivencia entre diversas expresiones religiosas. ¿Se acuerdan de San Agustín, que invitaba a comer a los que discrepaban con él, pero eran siempre así, no con los hipócritas? A ellos no los invitaba a comer. Para quienes no ansían sino ver, hay luz bastante. Mas para quienes tienen opuesta disposición, siempre, o sea, los que no quieren ver, hay bastante oscuridad. Y todas las condiciones están dadas, amigo, amiga, para que la moral es la ciencia por excelencia. Es el arte de bien vivir y de ser dichoso. Sin duda un mal, estar lleno de defectos, pero todavía un mal mayor, estar lleno de ellos y no quererlos reconocer, porque es añadir todavía el de una ilusión involuntaria. ¿Cuántas veces dijimos que reconocer nuestros defectos, nuestras debilidades, nos abren una gran posibilidad hacia un crecimiento, hacia un desarrollo personal? Amigo, amiga, repasando a Blas Pascal, quiero mandar un saludo a Roberto Molina de México, que mandó un lindo agradecimiento por el programa de San Agustín. Así que un abrazo gigante, Roberto. Y también a Alicia, que me mandó otro hermoso mensaje, como hace siempre, a mi canal de YouTube. Les mando un besito. Le pido a Sandra un tema musical y ya volvemos. Gracias. Seguimos en Compartiendo Vida, y Pascal encuentra la solución en los principios esenciales de la revelación bíblica, la cual enseña que el hombre no puede hallar su plena adecuación sino en lo infinito, en Dios, y que Dios, para ponerlo en disposición de realizar su finalidad, lo había elevado originalmente
a una condición sobrenatural de inteligencia y de perfección, pero que por efecto de la culpa de Adán cayó de aquel estado para convertirse en un ser semejante a los brutos. Es verdad que le queda al hombre un instinto confuso de la excelencia de su primera naturaleza, una capacidad congénita de verdad y de bien, pero ya no está en condiciones de regirse por aquella antigua espiritualidad. Se ve sumido en la ceguera y en las miserias de la concupiscencia que se ha convertido en el hombre en segunda naturaleza. Y de esta condición de impotencia y de miseria solo puede librarse por la caridad viva de Jesucristo, por la gratuita y eficaz gracia de Dios que el hombre no puede obtener o merecer por mucho que se esfuerce. Pero el hecho de que solo la religión cristiana ofrezca una solución adecuada para el problema del hombre, si bien constituye un primer y decisivo argumento en favor de ella, no es suficiente por sí mismo para garantizar plenamente su verdad, y mucho menos para demostrar su origen divino. Por eso se propone apoyar su verdad con otras pruebas de orden histórico y moral, como las pruebas clásicas de la confirmación de las profecías mesiánicas, de los milagros de Jesús, de la sublimidad de la moral evangélica o de la prodigiosa propagación de los evangelios. Y él reconoce plena validez objetiva a estas pruebas, especialmente a las profecías y a los milagros. Pascal subordinaba su eficacia a la íntima inspiración del corazón, a la acción saludable de la gracia. Dice, no puede buscar a Dios quien no lo haya encontrado ya. Y las razones de la inteligencia y los argumentos de la historia, el buen juicio y las señales, o los milagros y las profecías, no sirven para nada sin el don de la fe. Y es Dios quien lo otorga al corazón humano. Por eso, decía el corazón, tiene razones que la razón ignora. Y a partir de ahí se desarrolla un misticismo que, a pesar de que es alimentado o está alimentado en las fuentes clásicas de la mística cristiana, ofrece con todo unos matices y una realización personalísima. En contraste con cualquier forma de racionalismo teológico, este misticismo condujo a Pascal, por un lado, a reivindicar y a celebrar por encima de las razones del intelecto, las razones del corazón, entendiendo por ello un acto de conocimiento que conquista la verdad de manera totalmente interior e inmediata. Y afirma la necesidad en que se halla el hombre de someterse al misterio, a lo incomprensible, no la razón, sino el corazón. Siente a Dios. He aquí lo que es la fe. Dios sensible al corazón, no a la razón.
Y así fue trabajando en su vida, en su último tiempo, con esa adhesión a los temas de San Pablo, a esos grandes temas, ¿no? De San Agustín, a esos cristianos, a ese cristianismo de los primeros siglos. Y así pudo elevarse por la meditación de los textos evangélicos hasta ese coloquio interior con Jesús. El hombre está siempre dispuesto a negar aquello que no comprende. La razón obra con lentitud, con tantas miras sobre tantos principios, que a cada momento se adormece o extravía. Y la pasión, amigo o amiga, la pasión obra un instante. Entender la realidad. El espíritu cree naturalmente y la voluntad naturalmente ama. De modo que a falta de objetos verdaderos es preciso apegarse a los falsos. Nos hablaba sobre el apego a las relaciones, el apego a las cosas. La elocuencia es una pintura del pensamiento y por esto los que después de haber pintado añaden algo más, hacen un cuadro en lugar de un retrato. Ser sinceros. ¿Quién se siente desgraciado por no ser rey, sino un rey destronado? ¿Cuántas veces nos pusimos en ese lugar donde la desilusión y el fracaso, el que cree tener razón entre todas las cosas, la razón de las cosas desconoce? Y es verdad, nunca vamos a conocer todo acerca de todo, ¿no? Los que poseen el espíritu de discernimiento saben cuánta diferencia puede mediar entre dos palabras parecidas, según los lugares y las circunstancias que la acompañen. Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito. Esa fascinación por la lectura. ¿Cuántas veces leemos algo y pensamos y decimos, esto es como si yo lo hubiera escrito? La conciencia es el mejor libro moral que tenemos. Es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte. ¿Cuántas veces aquellos que piensan en que van a morir se angustian porque están pensando continuamente? Y es un peso muy grande, porque a pesar de que sabemos que todos nos vamos a morir, estar pensando todo el día sobre la muerte, que hay gente que lo hace, nos va llevando a una ansiedad insoportable, a un peso insoportable. La reina del mundo es la fuerza y no la opinión. Pero es la opinión la que usa la fuerza. Porque, amigo, amiga, una opinión tiene el poder de influenciar sobre alguna situación. Nuestra naturaleza está en movimiento. Porque el reposo absoluto es la muerte. La felicidad es un artículo maravilloso. Cuanto más se da, más le queda a uno. Y esta es la felicidad que hablamos o que venimos hablando. La felicidad que hablaba
el Papa Francisco. La felicidad que hablamos en estos programas, esto de dar, de ofrecer, esto de utilizar nuestro tiempo en favor del otro, esto de ser solidario, esto de ser empáticos, esto de ser amorosamente maravillosos para con el otro. Este es el momento, cuanto más se necesita en un mundo desbordado sin amor, lleno de individualismo, poder darnos al otro. Compartir lo bueno de nosotros, la felicidad, el amor, la comprensión, la atención, la empatía, el abrazo, el silencio o la arenga. Compartir. Es esto lo que nos va a llevar a la completud de nosotros mismos, de nuestro crecimiento, a la completud del ser humano. Me da tristeza a veces que en lugares donde todo esto debería existir no existe, porque interponemos nuestro ego o ponemos de frente nuestra soberbia, ponemos de frente nuestro odio, nuestra vergüenza y hacemos del otro una piltrafa humana. Me da mucha tristeza ver esto en lugares donde debería ser distinto, en lugares sagrados. Y a pesar de que podemos nombrar lugares sagrados, yo creo que cada uno de nosotros somos sagrados. Nuestra alma es sagrada. ¿Quién tiene el derecho a blasfemar, a romper o maltratar nuestra alma y el alma de los otros? Debemos comprender que la única forma que podamos salir adelante y ser mejores personas es compartiendo con el otro. Esto es FM 105.1, radio de la Parroquia María Madre del Redentor, en este jueves 16 de junio, acompañándote, como todos los jueves, en Compartiendo Vida. Ya volvemos, le pido a Sandrita un tema más y ya estamos de vuelta con ustedes. Bueno, seguimos en Compartiendo Vida con esta obra maravillosa de los pensamientos de Pascal. Decía que solo conozco dos tipos de personas razonables: las que aman a Dios de todo corazón porque lo conocen, y las que le buscan de todo corazón porque no lo conocen. Esta es la búsqueda honesta, la búsqueda profunda del conocimiento, amigo o amiga. Porque todos somos buscadores, y un buscador no es aquel que pueda llegar a encontrar, sino el que busca durante toda su vida. Pero en una búsqueda honesta, en una búsqueda profunda de conocimiento. ¿De qué le sirve al hombre, decía Pascal, ganar el mundo, ganar la fama, si pierde su alma?
Por eso no todas las ganancias representan un triunfo. El arte de persuadir consiste tanto en el de agradar como en el de convencer, ya que los hombres se gobiernan más por el capricho que por la razón. ¿Cuántas veces nos aferramos a alguna cosa que es un capricho y no nos damos cuenta? Y seguimos en el mismo camino y seguimos repitiendo lo mismo y siempre vamos a llegar al mismo punto. Porque si somos caprichosos, no podemos cambiar o llegar a lo que anhelamos. Solo hay dos clases de personas coherentes: los que gozan de Dios porque creen en Él y aquel que sufre porque no lo poseen. La grandeza del hombre está en saber reconocer su propia pequeñez. Conocemos nuestras limitaciones, pero si no las conocemos, ¿las reconocemos? ¿O seguimos en un capricho constante, en un capricho que nos hace cada vez más niños y no nos permite madurar y completarnos? A fuerza de hablar de amor, uno llega a enamorarse. Nada tan fácil. Esta es la pasión más natural del hombre. Dos excesos: incluir la razón, no admitir más que la razón. Todos los excesos nos perjudican. Todos estamos llenos de necesidades, todos. Vos, yo. Sabemos cuáles son nuestras necesidades. Y está en nosotros también satisfacer esas necesidades, pero desde un punto de vista donde trabajemos para conocer tanto cuáles son nuestras limitaciones, qué es lo que es un capricho, qué es lo que es una verdad. Cada uno de nosotros está lleno de necesidades. Justicia, fuerza. Es justo que lo justo sea obedecido. Es necesario que lo más fuerte sea obedecido. La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin la justicia es tiránica. La justicia sin fuerza encuentra oposición porque siempre hay malvados. La fuerza sin la justicia es indeseada. Hay que unir la justicia y la fuerza y conseguir así que lo justo sea fuerte y que lo fuerte sea justo. La justicia sobre la fuerza es la impotencia y la fuerza sin justicia es tiranía. Aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz sino también injusto, porque es así. Encontrar conocimiento, conocer, buscar, encontrarnos a nosotros mismos, saber qué hay dentro nuestro. Muchas veces hay razones que tienen motivos puros y honestos, porque el corazón tiene razones que la razón no entiende, y el amor no tiene edad. El amor siempre está naciendo, y eso hablábamos en San Agustín, hablábamos
En Víctor Frank hablábamos en el Papa Francisco, la meta del hombre, el amor. Y recordar que sin amor, por más conocimiento que tengamos, sirve para nada. Ojalá pudiéramos crecer, superarnos a nosotros mismos, superarnos en saber qué es lo que queremos, cuál es nuestra misión, cuál es el sentido de nuestra vida, porque sí debemos superarnos, debemos caminar hacia aquello que nos enaltezca y enaltezca al otro, porque mi completud, amigo o amiga, mi completud está con el otro. Estando siempre dispuestos a ser felices, es inevitable no serlo alguna vez. Cuando tomamos el camino hacia alguna etapa vital, si nos esforzamos, si ponemos voluntad, si ponemos todo lo positivo de nuestro ser, vamos a poder llegar en cualquier momento a esa etapa. Y le decía Blas que el hombre es un ser contradictorio. Y logré rescatar esto que alguna vez lo leí por la radio y que dice así: he estado pensando en mis contradicciones, en el sí y en el no, en lo que quiero ser y en lo que soy, en lo que amo y también en lo que odio. ¿Cómo es posible que a veces odie lo que amo y ame lo que odio? He estado pensando en mis contradicciones, en el daño que hago a otros y que a veces me hago a mí mismo por no tener las cosas claras, por no saber establecer mis prioridades. He estado pensando en mis contradicciones, en cómo a veces enfrento mis propios valores con mi manera de actuar, y he comprendido que sigo siendo humano, quizás demasiado humano, que muchas veces el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y he llegado a la conclusión de que si aún dudo es porque todavía no me he rendido. Y al enfrentar la vida me enfrento a dilemas. He estado pensando en mis contradicciones y he dado gracias a Dios por ayudarme a enfrentar a tantas preguntas y a encontrar tantas respuestas. Contradicciones. El hombre es un ser contradictorio, pero sí sabemos que podemos caminar, aprender en esa introspección que nos hace conocernos un poco más cada día. La grandeza de cada uno de nosotros está en saber, en conocernos, en saber nuestras limitaciones, en saber nuestra fortaleza, en trascendernos con nosotros. Hay más de Dios que de agua en cada gota de agua. Blas Pascal, un grande. Esto es FM 105.1, radio de la parroquia María Madre del Redentor, hoy viendo o repensando a Blas Pascal.
en sus pensamientos, en su obra. Y ojalá nos sirva un poco para ponernos a pensar en dónde estamos parados, en cuál es el sentido de mi vida, en encontrar el misterio de Jesús y ponerlo en práctica, ir caminando, pensando en cómo poder hacer, no para ganar el mundo porque perderíamos nuestra alma, sí amando. Cuando no se ama demasiado, no se ama lo suficiente. Ya volvemos, le pido a Sandra un tema más y ya estoy con todos ustedes. Vida. Y recuerdo, hablando de buscador, de un cuento de Jorge Bucay, que lo conté muchas veces, pero hoy lo quiero recordar, que es un cuento para que reflexionemos juntos. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien por quien su vida es una búsqueda. Un día el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir y había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Y después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel maravilloso lugar. El buscador traspasó el portal, empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como el azar entre los árboles, como al azar. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, sino que era una lápida. Y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra, mis amigos, era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Y embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí, se acercó
Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo: ¿puede usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le voy a contar. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue en el cuello. Y es tradición entre nosotros, tradición. Y a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda lo que fue disfrutado y a la derecha cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, 2, 3 semanas y media? Y después la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso, 2 días, 1 semana. Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo y la boda de los amigos y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? Horas, días. Y así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Y cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese, amigo, ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Hermoso cuento. Y nos pasamos gran parte de nuestra vida buscando lo que se llama felicidad. Cuando decimos que la encontramos, no somos conscientes de que ya la estábamos viviendo. No somos conscientes de lo que tenemos. Solamente valoramos aquello cuando ya lo hemos perdido. Conectar nuestras emociones, pensar sobre nuestra propia vida y a darnos cuenta que la vida es corta y única. Por eso deberíamos aprender a ser más felices con lo que tenemos, a disfrutar de los buenos momentos que vivimos y de aquellas experiencias más difíciles para conocernos mejor. La vida no se mide en minutos, sino en momentos. Bueno, ya es tiempo de ir despidiéndonos. No sé si nos queda tiempo para un temita más. ¿Te parece, Sandra? Y ya cuando vuelvo me estoy despidiendo. Esto es FM 105.1. Ya volvemos, queridos amigos. Bueno, en la última parte de este programa que salió al aire gracias a Sandra y director de la radio, Padre Ricardo, quería decirte que ojalá haya podido transmitirte en este tiempo de estar juntos, a que hayas encontrado un poco de paz y que la puedas mantener, que puedas enfrentar a partir de hoy tus miedos y también a confiar en la fuerza que está dentro tuyo. A entusiasmarte
un poco más con la vida. Y ojalá haya servido a lo mejor para amigarte con vos mismo, tarea que a veces es muy difícil. Y sobre todo superar la adicción a la aprobación de los demás. Espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos, a que puedas aceptar y conocer tus limitaciones sin enojarte. Ojalá que puedas aceptar el cambio, a cambiar de actitud, hacer de la comprensión y el perdón tus prioridades, de aceptarte así como eres. Espero haberte podido transmitir a que no idolatres a nadie y encontrarte con vos y con Dios. Es mi deseo que el sol brille cálido y fraterno en sus rostros, que la lluvia caiga suavemente entre sus campos, que el camino salga al encuentro de cada uno de ustedes y que el viento siempre esté detrás de ustedes y hasta que nos volvamos a encontrar o escuchar, que Dios los sostenga con el puño de su mano. Amén, amén, amén. Gracias, Sandra, gracias a todos, será hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Y ahora no te olvides de levantar tus manos. Chao, hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible